Amigos de ESPN Knockout, una vez más es un gusto estar con todos ustedes. En este caso, el tema es agridulce, porque va para el recuerdo de Juan Domingo Martillo Roldán, aquel que fuera campeón argentino y sudamericano de la categoría mediano y que peleara 3 veces por el campeonato del mundo de la división. Él había nacido el 6 de marzo, estamos justamente en fecha, de 1957. Hubiera cumplido 68 años, pero murió a los 63, víctima del COVID. Roldán fue la última gran figura que dio Luna Park, el último que llenó Luna Park. Y de hecho, de alguna manera, su brillo, su ascenso y luego su caída también tienen que ver con el Luna Park y con el cierre del Luna Park para el boxeo. Pero arranquemos con la historia de este muchacho nacido en Freire, en la provincia de Córdoba, muchacho de campo, criado en el campo, a trabajos pesados y duros, que tenía, apenas empezó a hacerse adolescente, la capacidad de una fortaleza tremenda. De hecho, alguna vez pasó por su pueblo un circo, y la gran noche de fiesta o el cierre de fiesta era saber quién podía aguantarle unos cuantos minutos a un oso en lucha, por supuesto, frente a frente. El oso no lo pudo vencer a Roldán, y según decía Martillo, con los años, porque tenía también un muy buen sentido del humor, él decía, el oso quedó traumado, porque cada vez que yo me acercaba a donde estaba él, se ponía como loco y mordía los barrotes, quería seguir la pelea, quería hacer la revancha. Lo cierto del caso es que ese muchacho fuerte y noble, además, hombre de campo, llegó a hacer unas 90 peleas como amateur. Y claro, a medida que pasaban los rivales y las peleas, empezaron todos a notar el fenómeno de su potencia, porque a uno le arrancó varios dientes, según contaba él, a otro le rompió las costillas. En definitiva, su crecimiento fue natural a martillazo limpio, hasta que se hizo profesional. Anduvo con el gimnasio de Amílcar Brusa, fue entrenado por Amílcar Brusa y también llegó a estar casi frente a frente, por supuesto en guanteos, con Carlos Monzón, quien alguna vez cuando le preguntamos por Roldán nos dio una definición muy clásica de Monzón, porque era muy breve para decir las cosas, pega como una bestia. Esa es la historia. Cuando Monzón se separa de Tito Lecture, Roldán, de la mano de Luis Abá, va al Luna Park. Abá, que era en ese momento su promotor, lo llevó al Luna Park, se lo presentó a Lecture y le dijo, bueno, Tito, aquí tiene a Martillo, haga de usted lo que quiera porque quiero que lo haga campeón del mundo. Y ahí empezó una sociedad muy especial, porque Lecture proyectó en Roldán todos sus sueños y además se encariñó con ese muchacho noble que a todo decía que sí. Él entrenaba, aunque no le guste, estuvo mucho tiempo viviendo en Buenos Aires y nunca se pudo aclimatar a una ciudad como esta. Él era de campo, esa es la historia. Y sin embargo, en todos los casos, obedeció a Lecture y fue creciendo un poco de la mano de Lecture y también un poco de la mano de Bob Arum y Top Rank. De hecho, Roldán protagoniza 2 peleas de semifondos, de peleas muy importantes, de noches muy importantes, en el ya legendario Caesars Palace, porque allá por el año 1983 hace el semifondo, nada más ni nada menos que del combate en el que Hagler le gana a Roberto Durán. Esa noche lo noquea al The Animal Fletcher de una manera espectacular. Y va avanzando, por supuesto también de la mano de Bob Arum, hacia un choque que fue casi inevitable frente a Marvin Hagler. Eso fue el 30 de abril del año 1984. Yo estuve en todas esas peleas, enviado por la revista El Gráfico. Tuve la oportunidad de compartir muy estrechamente la intimidad del equipo Roldán, de su vida en San Francisco, de su vida en Freire, de su pasión por los boleros, por la caza, por la pesca,
y de su problema para dar la categoría porque era un hombre muy grande para los 72 kilos 500. Pero además había otro tema que descubrimos en la pelea con Hagler, y era que por un lado tuvo un tremendo rival y por el otro lado no había nacido para campeón. Él lo tuvo por el suelo a Marvin Hagler. La única cuenta oficial que recibió Marvelous fue esa, en el Riviera, en el Hotel Riviera. Pero Hagler se levantó y en cuanto pudo le metió un dedo en el ojo y ahí se terminó la pelea porque Lecture quería que siguiera peleando Roldán y Roldán ya no quería más. De hecho, Tito llegó a decirle: acordate de Galíndez cuando peleó con Richie Case, pero era otra historia aquella. Roldán no era Galíndez. Tenía un techo, y esto no es un reproche ni nada por el estilo, son cosas que le pasan a los boxeadores. Además de algunos problemas personales y algunas llamadas inoportunas, a veces hasta deseándole que perdiera. El asunto es que volvió a enfrentar en la segunda oportunidad de su título del mundo nada más ni nada menos que a Tommy Hearns, pero ya tampoco era el mismo. Lecture le había dicho: cuando pelees con Hearns, él te va a meter la mano y vos también, pero acordate de esto, si él está sentido, cuídate mucho, primero, da el paso atrás para tratar de definirlo, y segundo, en todos los casos, levanta tu izquierda, porque la derecha de Hearns es tremenda. Roldán hizo todo al revés, salió a terminar de una vez por todas, estuvo a punto de noquearlo a Tommy Hearns, pero por supuesto se dio la lógica y ganó Hearns, y luego tuvo una otra chance con Michael Nunn. Eso fue en 1987, y cuando volvíamos, éramos muchos los periodistas que viajamos, volvíamos a la Argentina, 1987, ese avión parecía un velorio, porque nos dimos cuenta que esa gran esperanza que tuvo Lecture en Roldán había caído por la lona como cayó frente a Michael Nunn, rendido, sin ganas. Le habían llenado la cabeza para que siguiera peleando, pero él ya no quería más. Él quería estar en Freire, con sus amigos, ir de caza, ir de pesca, disfrutar de la vida. Porque además fue en eso un tipo, ya lo dije, pero lo repito, noble, un tipo de pocos lujos, vivía y solamente se conformaba con tener su buena casa, su pajarera llena de pajaritos al fondo y salir de caza y de pesca. Cuando se retiró tenía 67 peleas ganadas, 47 por nocaut, 5 derrotas, 2 empates y una sin decisión. Llenó Luna Park. A Jacinto Fernández, por ejemplo, le puso un nocaut tremendo. Ante Jacinto Fernández él había ganado el título argentino, fue campeón sudamericano. En los Estados Unidos se lo respetó mucho porque no en balde hizo semifondos importantes y lo tuvo por el suelo a Hagler. Era peligroso, era áspero y peligroso, pero había en él algo que le impedía cruzar esa barrera de la inconsciencia que tuvo, por ejemplo, en algún momento, como muy bien lo trataba de explicar Lecture, Víctor Galíndez. Tuve una gran relación con Roldán, debo confesar que no soy de usar primera persona, pero sí debo confesar que lo quise mucho, porque más allá del gran boxeador que fue, con sus limitaciones, pero tremendo noqueador, llenaba el Luna Park, fue además un tipo sencillo, transparente y trabajador. Hoy ya no está con nosotros. Roldán sigue siendo un recuerdo, aquel Juan, el que llenaba el Luna Park, aquel que surgió de un campo, peoncito de campo, y volvió a vivir en ese mismo campo, donde él había sido un peoncito, terminó siendo el propietario de ese campo. Y en todos los casos nunca se despegó de su Freire querido, porque en definitiva eso fue Roldán. Como alguna vez Cherkis Vialo tituló una nota mía cuando lo presentamos en la revista El Gráfico, era silvestre y espinoso como flor de campo.